Hola y bienvenidos a este café ovni y paranormal, y en esta ocasión, en este jueves, ya va pasando la semana, bueno, hablaremos acerca del contacto extraterrestre, ¿no? O sea, qué clase de o qué tipos, ¿no?, de contacto hay y si una o uno puede comenzar ese contacto. De modo que también hablaremos acerca del doctor Steven Greer, que ya en algún videíto, si no me equivoco, en el de Cory Wood, Exopolítica, hemos hablado un poco de él, que bueno, es quien creó, ¿no?, el contacto C5 y bueno, el protocolo de contacto S, porque bueno, también hay otro que es mucho más antiguo, ¿no?, el contacto de primer tipo, segundo tipo y demás. Y bueno, el contacto que, bueno, del cual habla Steven Greer es precisamente el que inicia una misma o uno mismo con estos seres del cosmos. O sea, eso es posible. Y bueno, ¿cómo sería, no? O sea, ya que, bueno, hay grupos ufológicos que no tienen como compatible tal vez una meditación de contacto, dejando afuera quizás una parte muy importante, ¿no? O sea, tal vez relacionada con lo espiritual no religioso, ¿no? Convengamos y aclaremos eso. Pero bueno, una parte, como les decía, muy importante y sin la cual es prácticamente improbable que se produzca este contacto CE5. Así que bueno, empezamos con los tipos de contacto extraterrestres y también pensemos por qué querríamos tener un contacto extraterrestre. O sea, en algunos casos hay quienes dicen, sí, a mí me encantaría, ¿no? O sea, tenerlo, qué bueno que sería y demás. Pero ¿cómo está esa persona mentalmente? ¿Cómo está interiormente? O sea, sería el mejor momento para acceder a ese contacto. ¿Y por qué querría hacerlo? Porque, bueno, también como dicen algunos contactados, bueno, no es por gusto que una o uno tiene que contactar con ellos, que bueno, son ellos en realidad quienes quieren contactar con la gente, ¿no?, con los humanos. Pero bueno, ¿por qué? O sea, quizás porque tienen que darles un mensaje y bueno, quizás sea algo profundo, pero no de gusto. O sea, van a contactar con quienes quieren contactarlos para verlos, por ejemplo. Bien. Entonces, encuentro cercano, ¿no? En ufología u ovnilogía, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, ovni, y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek, o el padre de la ufología, ¿no?, como se lo conoce, 1910 al 86. Y apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972. En esa obra introdujo los 3 tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. El nombre de la película de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, o Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977, está basado en la escala original de Hynek. Los avistamientos a más de 150 metros o 500 pies de distancia son clasificados como discos diurnos, luces nocturnas, informes visuales o por radar, etc. Los menores a esa distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos. Hynek y posteriormente otros autores argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a esa distancia aproximada como máximo, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de una aeronave convencional o algún fenómeno meteorológico como nubes de forma inusual o sideral, como la caída de un meteorito o de una estrella fugaz. Hoy en día contamos con herramientas, ¿no?, con aplicaciones incluso que dejan poco margen de error. O sea, podemos discernir, ¿no? O sea, tal vez a simple vista o por telescopios quienes los tienen, o mediante estas aplicaciones, qué es lo que está pasando en el cielo, ¿no? Cuáles son las constelaciones que están por allí y si lo que realmente estamos viendo es un ovni o quizás, bueno, no, es una estrella, o bueno, vaya a saber qué puede ser. Pero como les decía, esas aplicaciones, por ejemplo Heavens Above, que es una de las que uso, bueno, dejan poco margen para equivocarnos acerca de lo que estamos viendo. Clasificación original del primer tipo, encuentro cercano al primer tipo, ¿no? Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, o objetos volantes de forma cigarro o habano, etcétera, como veíamos ayer en el tema de las naves.
luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Encuentro cercano del segundo tipo. Corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o en su defecto físico sobre una superficie que puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, o a la recepción de las ondas hertzianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. En este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo, time gap o time loss, o missing time, ¿no?, como muchas veces se conoce. Se cree y atribuye, pese a que ha sido demostrado como falso, que los famosos círculos en los cultivos, en inglés crop circles, aparecidos en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña desde fines de los años 80, pertenecen a esta categoría. O sea, sí que los hay y son, de manufactura extraterrestre, podría decirse, de las naves, pero bueno, hay otros que, son de mano humana hoy en día, ¿no?, por drones. Encuentro cercano del tercer tipo. Es la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Hynek. Él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, aliens, y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen y naturaleza de aquellos seres. Incluso Hynek escribió su libro en 1972 que sentía disgusto por ese tipo de informes, pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos, ya que si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un porcentaje mensurable de ellos. Subtipos de Blocker. El ufólogo Ted Blocker propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo de la escala original de Hynek en 7 subtipos específicos. A. Una entidad biológica extraterrestre, EVE, observada dentro de un ovni. B. Una EVE observada tanto dentro como fuera de su nave. C. Una EVE observada fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. D. Observación de una EVE pero sin poder divisar su nave. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad ovni en el área en un momento cercano en el tiempo. Observación de una EVE también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, el D, no se debe haber reportado actividad ovni en un momento cercano al del incidente en cuestión. F. No se avista nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Equivale a lo que algunos autores posteriores a Hynek definen como encuentro cercano del quinto tipo. G. Secuestro o abducción. Traducción literal del inglés, abduction. Por lo que en este caso este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano del cuarto tipo. Bien, los subtipos D, E, F y F, al no incluir el avistamiento de nave alguna, pueden considerarse como no estrictamente relacionados al fenómeno ovni. Bien, extensión posterior de la escala de Hynek, encuentro cercano al cuarto tipo. Este tipo se puede desdoblar en 2 variantes. A, la principal y más difundida, que involucra el secuestro, en inglés abduction, como decíamos, de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. B, la variante secundaria, en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Encuentro cercano del quinto tipo, que eso lo vimos un poco también en abducción y extracción, ¿no? La diferencia entre uno y otro, que abducción es cuando directamente te llevan sin tu consentimiento, obviamente, pero hay extracción, justo es cuando el sujeto es invitado a la nave, podría decirse, o tiene un encuentro ya programado. Bien, encuentro cercano del quinto tipo. Creado por Steven Greer, del grupo CECETI, esta es tal vez la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícilmente contrastable e involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres. Quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan contactados, en inglés contactees. Que de hecho en estos días hay una cantante, Demi Lovato, ¿no?, que estaba diciendo que gracias al protocolo de Steven Greer, ella tuvo un contacto extraterrestre. ¿Por qué no? Pueden ver videos y las fotos por allí, que también tiene fotos, y y es interesante, ¿no? O sea, es una posibilidad. Encuentro cercano del sexto tipo es la muerte de un humano o un animal relacionado con los avistamientos de ovnis, aunque esto también puede entrar dentro de lo que sería un ejemplo de un encuentro de segundo tipo. Encuentro cercano del séptimo tipo es la creación de un híbrido humano-extraterrestre, tanto como por reproducción sexual o métodos artificiales, que muchas veces, hay casos, han habido, ¿no? Y
de personas o de mujeres que, bueno, han abducido y, o sea, han extraído óvulos y demás, y bueno, han hecho una inseminación y bueno, quedan embarazadas, luego se les retira el feto al segundo mes y bueno, luego ven quizás a ese ser, ese niño, gracias también a alguna visión en esas naves, ¿no? De hecho, bueno, yo conozco un caso. Bien, encuentro cercano al séptimo tipo, bueno, como les decía, encuentro cercano al octavo tipo. Este encuentro, creación del ufólogo argentino Orlando Jiménez Azán, fundador de Agrupación Tucumana de Información del Fenómeno OVNI, ATFO, indica que el octavo tipo de encuentro es aquel que se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas. Este tipo de encuentro se diferencia del encuentro cercano al quinto tipo porque para poder contactarse requiere una preparación previa, ya sea a través de meditación, de ubicarse en un lugar geográfico determinado o cualquier tipo de prerequisito al contacto. El encuentro del contacto tipo versa sobre la conexión permanente, también telepática, entre seres de otros planetas y personas terrícolas, en las que existe un flujo de intercambio de información que permite a los seres conectados poder comunicarse uno con el otro cada vez que lo deseen. La conexión se produce porque así lo ha determinado el ser del otro planeta, escogiendo a la persona con quien mantendrá esa conexión. Y bueno, o sea, un ejemplo podría ser Sixto Paz, ¿no? O sea, o el grupo Rama, en donde, bueno, realizan estas meditaciones de contacto, Ricardo González también, y en esas meditaciones una puede ser testigo, ¿no? A mí me ha pasado, de objetos o tener alguna experiencia quizás que roza el missing time o quizás, ¿por qué no?, llegar casi a un sendra, pero no poder acceder de algún modo porque, bueno, o sea, se sufre una especie de parálisis, ¿no? O sea, no te puedes mover o se te tapan los oídos, pero bueno, o sea, en estos grupos donde sí se prioriza esa meditación de contacto, y también en el caso de Sixto Paz, que él siempre lo dice, o sea, antes de contactarse estos seres con nosotros, uno tiene que estar incluso limpio interiormente, ¿no? Durante un tiempo, bueno, Sixto, bueno, en el caso de Sixto es vegetariano o vegano, y bueno, a veces se pide eso, otras veces no. Pero sí, muchas veces, o sea, se trata de estar alineado o alineada con esos seres también que vienen a contactarnos, ¿no? Yo recuerdo el caso de una youtuber muy famosa que hace tiempo que está en YouTube precisamente, y bueno, donde ella decía, ¿no?, que la primera vez que tuvo ese contacto, ¿no?, con el otro lado, podría decirse, ¿no?, con estos seres, a ella le pasó con seres interdimensionales y no de los mejores, porque abiertamente decía que había visto un reptiliano y bueno, gracias a que estaba acompañada le ayudaron a salir de esa situación. Pero por eso, o sea, no es un juego, y si quieren contactarse con estos seres, bueno, precisamente recuerden eso, que, o sea, son ellos quienes nos contactan y o nos contactarían, por ejemplo, ya sea desde un avistamiento o ya sea telepatía o algo más, ¿no?, el cara a cara. Pero bueno, también traten de estar lo mejor posible. Si están mal, o sea, pasen ese momento con ustedes mismas, y también pregúntense por qué querrían contactar con alguien, ya sea interdimensional o con alguien, bueno, con un extraterrestre, por ejemplo. Que no sea por curiosidad, que sea por algo que realmente valga la pena, ¿no? O sea, tal vez en estos momentos que estamos viviendo tan fuertes, ¿no?, a nivel planetario, de cambios, de toxicidad, ¿no?, con el pinchazo y demás, un momento donde hay peligros para la humanidad en ese sentido, ¿no? O sea, en donde el cuerpo humano le pertenecería al Estado y no a una misma, y por ende el tema del pinchazo, y no tiene por qué ser así. Ese es un ejemplo. Pero bueno, quizás en estos momentos es un buen momento para contactar, o sea, o pedir quizás una especie de intervención o de liberación planetaria, como también están hablando algunos youtubers que señalan el 21 de diciembre, y cuando ponemos fechas hay que tener mucho cuidado porque a veces no ocurren esas cuestiones. Pero bueno, o sea, sí, de contactar con esos seres superiores para alguna ayuda, para alguna liberación. Recuerden que también eso empieza por dentro del planeta, y cada uno de nosotros, de nosotras,
somos una agujita en el planeta o una neurona que primero tenemos que contactar con Gaia, con el planeta en sí y bueno, luego con estos seres, pero no está de más contactar con la fuente creadora, Dios Padre Madre y con los seres positivos. Encuentro cercano al noveno tipo o final, definido por el ufólogo olavarriense Daniel E. Fernández, director fundador de la Organización de Estudios Ovniológicos, ODEO, de Argentina, hijo del fundador del Centro de Investigación y Observación de Movimientos de Naves de Origen Desconocido, COMNOD, 1967, 1926, 1981, ex integrante del CIO Olavarría, dirigido por el ufólogo Mariano Lara y participante del ICOU y investigadores de campo OVNI Unidos, fundada por el ufólogo Luis Burgos, indica que a diferencia de lo expuesto en los tipos de encuentro 2 y 6, involucrarían la muerte de un ser humano por impericia o un acto volitivo espontáneo de autodefensa, un hecho casual, involuntario y fortuito por parte de los abductores. El noveno tipo de encuentro es aquel que se da cuando un ser humano es abducido con el fin de extraerle órganos, tejidos blandos y tejido hemático, mediante violencia por succión, perforaciones, cortes, introducción de elementos punzocortantes en las cavidades del cuerpo por cualquier medio o tecnología en vida de este, sin posibilidad de defensa alguna y aportando un dolor tan insoportable que deviene en la muerte por paro cardiorrespiratorio de la víctima, por lo que infiere homicidio calificado con premeditación y alevosía. El fin de este tipo de abducción es sustraer parte del cuerpo y quitar la vida a la persona de manera inmisericordia, ignorando deliberadamente su sufrimiento. Caso documentado, Guarapiranga, ocurrido en Brasil en 1994 y documentado oficialmente de manera profusa con fotos y autopsia, ¿no? Bueno, ahí ponen ese caso extremo, ¿no? O sea, este caso, bueno, ocurrido en Guarapiranga, Brasil en 1994. Y bueno, el encuentro cercano al noveno tipo o final, que no se da siempre por suerte, o sea, muchos contactados y contactadas tienen experiencias mucho más positivas, así que bienvenida sea. Y ahora sí vamos a hablar un poco del bueno, protocolo de Steven Greer. Que él ya, bueno, hemos hablado en su momento, ¿no? Steven Macon Greer sería, ¿no? Es un ufólogo y médico traumatólogo estadounidense, fundador de las organizaciones ufológicas Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre y de Disclosure Project, el cual busca la revelación de información extraterrestre presuntamente suprimida. Tiene varias películas como Sirius, ¿no? Bueno, ahora también está saliendo otra. Y el protocolo C5. Lo que dijimos, ¿no? Bien. Fundó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, CECETI, en 1990 con la idea de establecer una iniciativa formal de búsqueda para contactar civilizaciones extraterrestres. En 1993 fundó el Proyecto Revelación, un proyecto sin ánimos de lucro, cuyo objetivo es revelar al público la información que tiene el gobierno acerca de los ovnis, inteligencia extraterrestre, propulsión y sistema adelantados de energía. Además, el Proyecto Revelación se fundó con la idea de conceder amnistía con respecto a las leyes de seguridad de quienes busquen información secreta de ovnis. Greer afirmó haber tenido una entrevista con el director de la CIA, James Woolsey, y que éste aceptó el fenómeno, pero luego James negó dicha entrevista. En octubre de 1994, Greer apareció en el show de televisión de Larry King en un capítulo especial llamado The UFO Cover-Up. Luego, en 1995, Greer trabajó como doctor en el área de emergencias en el Centro Médico Caldwell Hospital Conmemorativo, donde él era presidente. En 1997, junto con otros miembros del CECETI, incluyendo el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, hicieron una presentación informativa para los miembros del Congreso de los Estados Unidos. En 1998, Greer dejó su carrera de médico para dedicarse por completo al Proyecto Revelación. En mayo de 2001, Greer hizo una rueda de prensa en el Club de Prensa Nacional de Washington, D.C., titulada 20 retirados de la Fuerza Aérea de la Administración de Aviación Federal y agentes de inteligencia. Según informa el portal Oregon Daily Emerald, en el año 2002, Greer había reunido 120 horas de testimonio de civiles de varios gobiernos y oficiales militares acerca del tema OVNI, incluyendo declaraciones del astronauta Gordon Cooper y la de un brigadier general. Después, bueno, como les decía, tiene sus documentales, Sirius, después, bueno, no reconocido, el Disclosure Project.
Close Encounters, o sea, encuentros cercanos del quinto tipo, ¿no? El contacto ha comenzado, ¿no? El 6 de abril de 2020 se estrenará Close Encounters, bueno, el quinto tipo, encuentros cercanos del quinto tipo, el contacto ha comenzado, como les decía, y bueno, él hace hincapié en el protocolo de contacto, ¿no? Que incluso ha dado charlas, bueno, en Estados Unidos, en otros lugares, pero, y también, bueno, por internet, ¿no? Que tienen, o sea, los videos, y en donde, bueno, él comentaba, ¿no? Que estaba amenazado, incluso, que temía por su familia, y en esas charlas, bueno, o sea, hace como talleres de cómo poder contactar a los extraterrestres, que bueno, yo les podría recomendar también una aplicación, pero como diría Ricardo González, contactado, ¿no? Bueno, no es una abracadabra, o sea, les comenté antes el tema de la meditación de contacto, que es muy importante, y bueno, la herramienta que es ET Tool, Contact Tool, ¿no? ET Contact Tool, que bueno, tiene varios sonidos, incluso sonidos de crop circles y otros, en donde quizás, o sea, bueno, uno o en grupo, ¿no? Porque muchos dicen como el grupo Rama, bueno, que hay que contactar en grupo, se hacen estas meditaciones grupales que son más exitosas, pero siempre y cuando una o uno esté en contacto con una misma, ¿no? O sea, alineada y alineados a uno mismo. Bueno, o sea, es ahí quizás cuando hay más posibilidades de poder contactar con seres interdimensionales o extraterrestres, y quizás esa herramienta les ayude. O bueno, sonidos tranquilos, ¿no? O sea, el tema es estar en armonía. Bueno, por el momento esto, espero les haya servido, que estén teniendo un gran jueves y será hasta el próximo video.